estábamos amándonos en la ayer. Hola descarriados, ¿qué tal? ¿Cómo van? Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, el día de hoy vengo con un tema que quizás algunas personas alguna vez se lo han preguntado. De hecho, al perfil de Mr. M en algún momento ha llegado esa duda y pues el día de hoy vengo a resolvérselas. La duda que muchas veces nos hemos presentado, porque en algún momento yo también la sostuve en este mundo motelero, es ¿qué diferencia hay entre las residencias y los moteles? ¿Realmente son lo mismo? ¿Realmente ante el gobierno son lo mismo? ¿Realmente en lo comercial o en el mercado son lo mismo? Pues bueno, realmente de verdad hay algunos detallitos bastante interesantes en esto y te los vengo a decir hoy en este video. Pues bueno, si nos vamos a sus conceptos, etimológicamente hablando, sí hay una diferencia y muy grande. Hay uno de estos conceptos que se encuentra mucho más arriesgado a lo, a lo hotelero, a todo el tema de alojamiento, y el otro pues no tanto. Mientras que ya sabemos que la palabra motel está formada entre la palabra hotel y carro. Por otra parte, la palabra residencia viene del latín residere y significa un lugar que frecuentamos bastante, o un lugar en el cual pues pernoctamos, pero no de visita, sino por alguna razón, ya sea laboral o por cualquier razón, pero que frecuentamos periódicamente. Pero no como ir a un hotel en el que nos hospedamos y nos atienden, no. Una residencia es un lugar donde nosotros pues vamos muy frecuentemente, como ya dije, pero lo vemos como una segunda casa, por decirlo de alguna manera. Teniendo claro estos dos conceptos y después de haber visto algunos de nuestros videos sobre la historia de los moteles, sobre la conceptualización de los moteles, podemos entender que los moteles pueden ser, si bien lo que ya conocemos, unos establecimientos de hospedaje rápido, o también un hotel de camioneros, según el contexto. Pero cuando hablamos de residencia, podemos estar hablando ya sea de una residencia universitaria, una residencia médica o incluso una residencia política y cualquier otro tipo de residencia, porque es el lugar en el que los médicos, los políticos o los estudiantes van periódicamente pues, a ejercer las actividades propias de esta residencia, de la razón de ser de esta residencia, ¿cierto? Entonces, esa es la primera gran diferencia. Hablando pues en cuanto a los conceptos, ya podemos ver que los moteles pues sí vienen bien alineaditos al tema del hospedaje, pero el tema de la residencia pues no tanto. Pero entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué llamamos residencias a algunos moteles? ¿Ya? ¿O sería que los moteles reemplazaron a las residencias? Pues bueno, sería bueno que para poder entender este video hayas visto antes nuestro video sobre la historia de los moteles en Barranquilla. Sobre todo en aquella parte donde hablamos de las casas de citas o las casas de prostitutas. Estas casas en algún momento existieron, donde los hombres pues iban a satisfacer sus deseos furtivos con algunas de estas pues prostitutas, rameras o como le quieran llamar, y ellas pues en esos establecimientos de hospedaje residían. Entonces un hombre lo que hacía era que iba a esas casas de cita, encontraba pues alguna mujer que le gustaba y pues en la habitación donde esta mujer pagaba un arriendo, y que obviamente pues ese dinero lo obtenía de su actividad de prostitución, pues pagaba el alquiler de esa habitación. Entonces esas casas de cita era lo que famosamente pues se llamaban residencias, ¿ya? De ahí pues fueron evolucionando a lo que hoy en día conocemos como moteles. Eran residencias, casas de cita, después en algún momento empezaron a llamarse moteles, ¿ya? Y pues de alguna manera pues evolucionó a este nuevo concepto. Pero ¿dónde hoy en día podemos encontrar esa gran diferencia? Pues bueno, mira, lo primero que te voy a decir es que cuando tú escuchas hablar de residencia, lo más probable en la ciudad de Barranquilla es que estamos ante un establecimiento que tiene años de estar en funcionamiento. No quiere decir que sea malo a residencia. Hay establecimientos de hospedaje rápido que se llaman residencia y son muy buenos, ¿ya? Pero normalmente estos que tienen el nombre de residencia son establecimientos que pues ya tienen bastantes años de estar pues en funcionamiento. Entonces, estas residencias ante el gobierno
son lo mismo. Cuando hablamos de residencias, moteles, en las diversas leyes que se piden referente a esto, pues se agrupan como lo mismo. Pero comercialmente son lo mismo, pues evidentemente no. Ni en el concepto etimológico, ni comercialmente hablando son lo mismo. ¿Por qué? Porque bueno, podemos observarlo, podemos palparlo en nuestras experiencias de consumo en estos establecimientos muy fácil. Por ejemplo, cuando vamos a una residencia en el centro, que son las que normalmente encontramos como residencias, como gran ejemplo. ¿Por qué? Porque pues bueno, fue la parte donde nació la ciudad, fue ese nido donde pues creció todo el tema urbano de la ciudad. Pues ahí obviamente vamos a encontrar no solamente residencias, sino vamos a encontrar establecimientos pioneros de cualquier actividad, de los cinemas, de bueno, de muchas cosas. Entre esos pues también los moteles, no se salva. Entonces, ¿cuál es la forma en que diferenciamos estas residencias? Hombre, te dejo claro, no es que hoy en día tú le digas a un arquitecto, le digas a alguien, mira, yo quiero construir una residencia, quiero construir un motel, y él va a entender inmediatamente que hay una gran diferencia. No, pero tú como consumidor sí puedes entender que normalmente va a haber una diferencia en su estructura, porque pues las residencias corresponden a la satisfacción de necesidades de otra época. Entonces, las residencias normalmente las encontramos como unos establecimientos de una sola planta y donde normalmente no hay un garaje privado. Y si hay un garaje o hay un establecimiento, hay una parte donde tú puedas parquear tu automóvil o tu motocicleta, va a ser un parqueadero comunal, un parqueadero donde te toca bajarte y entrar a las habitaciones. O es de ese tipo de establecimientos que tiene una sola entrada, llegas a una pequeña recepción y las habitaciones son tipo pues como un pequeño hotel. Esa es la estructura que normalmente presentan las residencias. Y los moteles pues si vienen un poco más enfocados a tener garajes personalizados, o por lo menos hacer un poco más de honor a su nombre y tener el tema pues muy en el servicio apegado de carro hotel. O sea, poder presentar un modelo de negocio donde la gente pueda llegar sí o sí en carro. Incluso hay muchos moteles que la entrada a pie pues prácticamente no la tienen de alguna manera presentada. O sea, no tienen una puerta o algo por donde puedan entrar a pie, sino estrictamente en carro. Entonces, podemos decir que ante el gobierno o como actividad económica son lo mismo. Una residencia o un motel son unos establecimientos de hospedaje rápido donde te puedes alojar solamente por horas y no tienen áreas comunes, pero comercialmente hablando evidentemente no son lo mismo. Hoy en día podemos ver que prácticamente las residencias ya no se están construyendo o no se están haciendo porque definitivamente no responden a las necesidades actuales del mercado, y obviamente lo que pues vamos a encontrar son moteles. Pero de seguro cuando escuches residencia pues piensa en tu cabeza que lo más seguro que encuentres es un hotel o un motel ya que tiene muchos años de funcionamiento, lo cual no quiere decir que esté mal o por lo menos no vaya a brindar un buen servicio, pero que de seguro va a tener una sola planta, que de seguro su entrada va a ser muy enfocada al tema peatonal, no tanto vehicular, y que pues bueno, de seguro pues lo vas a encontrar en el centro o en alguna zona que de pronto tienen muchísimos años de ser urbanizadas. Entonces espero que con este pequeño video tengas un poquito más claro el tema de los conceptos entre residencia y motel, y pues bueno, cualquier duda que tengas no dudes en escribirle a Mr. M y que con gusto pues la vamos a responder, y si no lo sabemos lo vamos a investigar. Que tengas una feliz tarde. ¿Cómo?